Buenas noches, Puerto Rico. Gracias por estar una vez más en De Qué Madera. Este programa especial de esta noche va a ser un poco más extenso de lo normal. Vamos a estar discutiendo el Estado de Derecho actual en Puerto Rico luego de la decisión del Tribunal Supremo derogando, ¿verdad?, Roe versus Wade y el caso Dobbs, que es lo que provoca, ¿verdad?, que estemos aquí. ¿Qué tiene Puerto Rico a la mano para detener el aborto, si alguna cosa? ¿Dónde estamos parados como país? Pretendemos traer una respuesta a esa y otras interrogantes con nuestros invitados de esta noche, el licenciado Juan Manuel Gaud, la licenciada Ivette Montes, presidente de la Alianza de Juristas Cristianos, el licenciado Juan Manuel Frontera, vicepresidente de Proyecto Dignidad y abogado, y la licenciada Sonimar Lozada. Entre los cuatro pretendemos, ¿verdad?, traer algunas respuestas donde usted como público se mantenga a la expectativa de cada pregunta y de cada respuesta para saber dónde estamos parados. Nosotros los que somos legos en este proceso, yo soy comunicador de leyes, no sé absolutamente nada, quiero tener el oído en tierra para cuando hable de este tema, entender lo más posible dónde estamos parados como país y qué tengo que hacer como ciudadano, como comunicador, para contribuir a defender bebés en el vientre de su mamá. A fin de cuentas, al final, todos queremos defender al no nacido, al que no tiene voz. Bienvenidos una vez más a De Qué Madera. En breve comienzo con mis invitados. Buenas noches. No he encontrado tampoco a través de internet la estadística actual. Porque ya sabemos que en el contexto de Omicron, la vacunación no evita que... El análisis que tú tienes que hacer es, ok, vamos a la representatividad de estas personas, ya sea 4.000, 5.000, 8.000. La pregunta que me parece injusto el que se haga. El que ha estado hablando sobre esto es el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves. Es decir, el partido PNP reconoce que por bastante tiempo y llevarme a mí de lo que antes era malo y decirme que ahora es bueno y ahora yo estoy en la posición. ¿Va a estar a favor? Yo creo en eso antes, pero no se había presentado un proyecto. Una situación donde ella, ¿verdad?, tiene temor, se siente desprovista. Este es el momento donde uno decide si uno va a dar un paso al frente o no lo va a hacer. Puerto Rico definitivamente lo necesita. Estamos ya comenzando el programa, los invitados están listos. Interesante, antes de arrancar el programa, me tienen un poquito nervioso ya, porque el compartir entre ellos me hizo saber que el dormidito esta noche soy yo y que ellos están bien despiertos. Bienvenidos a todos, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, saludos. La primera pregunta, cada uno me dice cómo lo ve y cómo lo siente, tal vez en un lapso de algunos 3, 4 minutos cada uno. El Estado de Derecho actual en Puerto Rico, después de la decisión del Supremo, ¿queda prohibido de manera automática el aborto en Puerto Rico o la decisión del Supremo no provoca absolutamente nada aquí y hace que todo continúe normal? Le damos el break a las damas. Aquí tratamos de ser caballeros. Vamos a empezar con las dos damas. Tengo una en línea y tengo una aquí en vivo. Ivette, definitivamente la decisión de Roe versus Wade es una que se esperaba ocurriera, pero no en nuestra vida, porque hay una tendencia en cuanto a la liberación sexual, a las posiciones culturales que han ido extremando, ¿verdad?, hacia una posición que creíamos que no iba a ocurrir jurídicamente, pero todo el mundo sabía, el secreto a voces, que Roe versus Wade tenía unas fallas jurídicas en el análisis. Por lo tanto, en Puerto Rico tenemos legislación, pero entiendo que esa legislación tiene una excepción que es más grande que la regla. El Código Civil tiene una prohibición expresa, pero lo que hemos visto es como una letra muerta. Así que, de alguna manera, la pregunta y la bola está en la cancha del legislador, que fue lo que Roe versus Wade dijo. Este asunto no nos toca a los jueces, le toca al pueblo y a las legislaturas estatales. como estamos, el aborto continúa. El aborto tiene sus limitaciones jurídicas, pero obviamente tiene unas excepciones, la reglamentación, que lo hace de alguna manera inoperante. Sonimar Lozada, vía línea desde la Florida. Sonimar, ¿cuál es tu opinión?
Pues mira, Juan Carlos, la realidad es que para no ser repetitiva, concuerdo con la licenciada Montes. Definitivamente que sí, tenemos un código penal que tipifica el aborto como un delito, pero no podemos quedarnos simplemente en que está tipificado como un delito, porque es nuestra responsabilidad leer la ley completa. Y la ley completa lo que dice es que hay unas excepciones. Y dentro de esas excepciones, sabe tanto que simplemente queda inoperante, tiene ineficacia, no funciona. Y hasta cierto punto me parece que es hasta peor que antes, porque por lo menos siempre hemos tenido el mismo código penal, eso está ahí. Sin embargo, antes tenían la excusa de que Roe versus Wade, eso es ley federal, no podemos hacer nada. A pesar de que sí podían limitar, eligieron no hacerlo. Sin embargo, ahora que no hay Roe versus Wade, expresamente han dicho no vamos a hacer nada. Así que aún pudiendo, ya podemos ver que no hay ningún tipo de intención legislativa en poner en función el Código Penal. Interesante, van dos, ya las chicas rompieron hielo y como que coinciden. ¿Es el caso también del licenciado Juan Manuel Frontera? Sí, o sea, mira, como Dobbs lo que hace es revocar a Roe versus Wade y los casos, ¿verdad? Y Casey versus Planned Parenthood y los casos que surgen de ahí. Y lo que dice es que no existe el derecho constitucional, un derecho constitucional en la Constitución Federal al aborto. Y que lo que dijo Roe, de que ahí en la penumbra del derecho a la intimidad, que tampoco estaba establecida en la Constitución Federal, pero que se deriva de la 14ª enmienda y todas estas cosas, eso no existe, nunca ha existido, ¿verdad? Lo que están diciendo, eso no existe. Por consiguiente, como dijo Ivette, eso le queda a las legislaturas de cada estado legislar la reglamentación del aborto, que no es un derecho constitucional, sino que, vamos a ponerlo así, es una práctica que el Estado puede reglamentar como desee. Y después que tenga una justificación racional para reglamentarla, puede reglamentarla de la forma que ese Estado establezca. ¿Qué pasa? Actualmente en Puerto Rico no tenemos una legislación dirigida al aborto. Exclusivamente lo que tenemos es las disposiciones del Código Penal. Esas disposiciones del Código Penal tipifican el delito del aborto, que en Puerto Rico por años ha estado ese delito en el Código Penal. Pero como han dicho tanto Sonny como Ivette, la excepción de que no será un delito de aborto aquella que se lleve a cabo para conservar la vida o la salud de la mujer, pues se ha interpretado súper ampliamente, ¿verdad? En Puerto Rico hay un caso que se llama Pueblo versus Duarte, que a la luz de Roe interpretó eso, y hay gente que dice, pues, porque aquí tenemos que tener presente que esto es algo que ha sucedido ahora y hay mucha gente leyendo el derecho y es claro que haya distinciones en unas cosas u otras. Hay mucha gente que dice que Duarte se fue completo con Dobbs, y si se fue completo con Dobbs, pues esa interpretación amplia del Código Penal no está, pero en cierta medida ya el secretario de Justicia ha anunciado que él, que es el que se encarga de procesar e interpretar el Código Penal, ha dicho que lo va a interpretar ampliamente. Yo creo que al secretario se le fue la guagua gigantescamente al decir que él no va a procesar a nadie en Puerto Rico. O sea, nosotros no estamos en búsqueda de procesar, pero sí el delito está ahí, y si se cumplen los elementos del delito, él tiene una obligación ministerial. Basado en esa posición, nos quedamos igual. Las mujeres que buscan el servicio de aborto lo buscan y lo consiguen sin consecuencias legales. O sea, el viernes que se tomó esa decisión, en Puerto Rico no ha cambiado absolutamente nada.
Por eso es que ni va a cambiar. Por eso es que entendemos que necesitamos legislación en Puerto Rico. Juan, ¿cuál es tu...? Necesitamos legislación, pero yo quiero cambiar el enfoque. Ok. Porque Robert, su caso de Dobbs, lo que dijo es que no existe un derecho constitucional en la Constitución de los Estados Unidos al aborto. No existe. En Puerto Rico, lo único que tengo en contra del aborto es el artículo 28, el artículo 29, que con los pies en la tierra nunca lo han usado para nada. Por eso es que el secretario de Justicia dice que no va, porque es que nunca lo han hecho. No han procesado a nadie. Habiendo casos, porque nos contan los tribunales, llaman a uno y dicen, mira, estos casos no los quieren llevar. Esa es la realidad. Pero la pregunta, ¿existe en la Constitución de Puerto Rico un derecho al aborto? Tampoco. El diario de sesiones dice que en Puerto Rico existe un derecho a la vida. Entonces tienes la figura del nasciturus, que es proteger el niño en el vientre de la madre. Pero entonces tienes el otro derecho que el Supremo muy bien dice, el derecho a la salud de la madre en caso de que esté en riesgo su salud, que era como se llevaba antes en Puerto Rico, que los planes médicos determinaban de acuerdo al criterio médico si cubrían o no cubrían el aborto. O sea, el problema no lo tenemos nosotros, para mí el problema lo tiene el gobierno. ¿De dónde el gobierno va a sacar base jurídica para decir que el aborto todavía está vigente? Pero, no va a hacer nada. Sí, ya lo han dicho. Lo dijeron. Como sabemos que no van a hacer nada, el mismo Supremo, que conoce el sistema mejor que nosotros, porque son juristas de muchos años, dice, le toca a los representantes electos. O sea, aquí no hay que romperse la cabeza. El mismo Supremo dijo, esto se tiene que legislar. Correcto. Entonces, en Puerto Rico, empezamos a legislar el cuatrienio pasado, un proyecto que fue vetado. Y este es el segundo o tercera oportunidad en esta sesión, que es el primer proyecto de aborto que se somete en el Senado, que pasa a la Cámara, por lo cual nosotros somos rookies. Nosotros no podemos hacer lo que hizo Mississippi, que el secretario de Justicia se tiró para atrás y dijo, aquí la única manera que puede haber aborto es cuando hay una emergencia y riesgo de vida y muerte de la mujer. Nada más. Y dijo más, y no vamos a acusar ninguna mujer por abortar. Que es mi postura. Aquí hay que ir contra la industria del aborto, no contra la mujer. Presumo que el secretario de Justicia de Mississippi dijo eso porque él es pro vida. Es que el caso es de Mississippi, la legislatura. La ley que se está impugnando en la Mississippi, pero 10 estados bajaron al otro día. Missouri. Porque al otro día ya ellos tenían legislación y tenían regulación, y algunos dicen, miren, nos lo declararon inconstitucional antes, pero al dejar a Roe versus Wade y Paris versus Casey constitucional, pues quiere decir que esa ley yo la puedo aplicar porque es constitucional. Tenían una estructura legislativa ya montada, nosotros no tenemos nada. Exactamente. Nosotros no tenemos nada. Yo quiero añadir una cosa en cuanto al derecho constitucional. Vengo con Iber. Sí, no, dale. En cuanto al derecho constitucional. Se encendió esto. Sí, solo que quiero. Pueblo versus Duarte tiene una expresión muy importante, que hoy hay una columna de Esther Vicente criticándola. Y dice algo de la nota al cárcel, tal, es el título de Duarte tiene una nota al cárcel, la nota al cárcel 5, de esa opinión, que es la opinión mayoritaria del tribunal en Puerto Rico. En ese caso, que es el caso que adopta Roe versus Wade a Puerto Rico, en ese caso hay una discusión muy interesante entre el juez Martín, que es el que escribe la opinión mayoritaria, y el juez Trián Monge. Del Supremo de aquí, en aquel entonces. En aquel entonces. Okay. Esa discusión que se da, el juez Trián Monge escribe la opinión disidente. Y en la disidencia, Trián Monge trata de adelantar su teoría de la factura más ancha en la Constitución de Puerto Rico. Y Trián Monge dice, nosotros tenemos, el derecho al aborto se reconoció en Roe en la Constitución Federal. Y Trián Monge decía en su disidencia en Duarte. Disidencia, yo quiero que diga disidencia. Decía en su disidencia, nosotros reconocemos ese derecho, pero nosotros tenemos una Constitución que tiene un derecho a la intimidad regulado, y ese derecho a la intimidad nosotros tiene una factura más ancha, es más amplio. Así es que el derecho al aborto está en la Constitución Federal y está en la Constitución de Puerto Rico. Y el juez Martín, que escribe la opinión mayoritaria del Supremo, le dice en ese footnote, usted está equivocado. En cuanto al aborto, la Constitución de Puerto Rico se va a extender y va a reconocer lo mismo que la Constitución Federal. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la Constitución Federal, al amparo de Dobbs,
no existe el derecho al aborto bajo la Constitución de Puerto Rico. Tampoco al existe. amparo de esa determinación que hizo el juez Martín en Duarte, no existe el derecho al aborto. Por consiguiente, en Puerto Rico no existe un derecho constitucional al aborto reconocido y no hay argumento de factura más ancha que valga. Aunque los demás medios repitan lo contrario y los portavoces en los demás medios repitan lo contrario, porque lo escucho consistentemente, la realidad es la que estamos planteando en esta noche, de que no es de factura más ancha como se repite, porque esa factura más ancha era del que finalmente terminó con una opinión minoritaria y la opinión de la mayoría, que es la oficial del tribunal, es la que estableció que estamos a nivel de lo que el Supremo de Estados Unidos establezca. Por lo tanto, ahora que se cayó, pues aquí también se cayó. No ha existido. De hecho, eso coincide porque parece que Victoria Ciudadana lo reconoce así, que necesitamos legislación, porque acaba de someter un proyecto a la legislatura para que haya una ley que permita el aborto en Puerto Rico. ¿Me equivoco? Eso es así. Ellos acaban de someter esa ley. Estamos para que la gente escuche, porque el bombardeo es fuerte, no ahora, desde antes. Toda la vida. Y hablan cuando le conviene decir en general que es diferente Puerto Rico. Exactamente, le voy a decir el pedacito del footnote, la nota al calce 6, y a los que lo quieran buscar, el caso que repiten y repiten se llama Duarte, Pueblo versus Duarte 109 DPR 596. Así que cualquier persona lo puede leer, no escuche. Dice que no obstante en materia de aborto advertimos que la extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor a la que brinda la norteamericana, punto y coma. Por tanto, solo nos referimos a esta. Así que el discurso de que siempre dice nosotros tenemos más y vamos por más y no importa lo que ocurra allá, necesariamente no podemos hacer un análisis aislado como si la isla de nosotros no tuviera nada que ver con lo que está ocurriendo en este punto. Hace un ratito, antes de ir al aire, dame un brequecito, Juan. Hace un momentito, antes de ir al aire, discutíamos aquí que el Código Penal de Puerto Rico, que tiene un montón de años, ya los artículos 98 y 99 estaban en el Código Penal. No como artículo 98, puede ser que hayan cambiado los números, pero el contenido del delito del aborto estaba descrito en el Código. Sí. O sea, no es del 2012 para acá con la ley 146. No, desde los españoles. Y de esta manera, descritos de esta manera, desde que sea, porque el Código Español lo prohibía absolutamente, ¿no? Y la excepción era mucho más limitada. Ajá. La excepción se amplió, o un poco se amplía, cuando en vez de adoptar el Código Penal español, aquí se empieza a adoptar el Código Penal de California. Y desde los 1902, aquí se está adoptando el Código Penal de California y existe el delito al aborto desde ese momento. Pues eso me da pie todavía más para enfatizar en el ambiente que tenemos hoy. Siempre hemos tenido un Código Penal que prohíbe el aborto. Siempre lo hemos tenido desde los tiempos españoles, ustedes están estableciendo. Ahora se termina por el Supremo de Estados Unidos lo que nos imponía, ¿verdad?, Roe v. Wade. Y aquí las grandes figuras, vamos a decir, del gobierno, secretario de Salud y secretario de Justicia, dice que el aborto aquí va a continuar como está. O sea, ¿dónde entonces, y arranco con Sonimar Lozada, dónde entonces, con la mejor intención del mundo, un grupo de líderes y de personas amadas y conocidas por este servidor insiste en que esos artículos en nuestro Código Penal son razón suficiente para detener el aborto en Puerto Rico, y hasta he escuchado el comentario de cerrar las clínicas de aborto? Sonimar, tú tienes un guess, una razón por la cual, discutiendo lo que estamos discutiendo, todavía algunos insisten, repito, con la mejor intención de pensar de que no necesitamos otra cosa que lo que tenemos. Simplemente la defensa y la pasión por la vida del bebé en el vientre, la defensa de la mujer. Yo pienso que eso es lo que estamos dando, esta pasión, esta energía, este momentum, estas ganas de hacer algo ahora mismo. Ajá. Pero la realidad es que tenemos que detenernos y ver cuál es nuestra realidad a nivel
legislativo, ejecutivo, ¿cómo se traduce eso a la práctica? A lo que nosotros realmente podemos lograr. ¿Fuera por intención legislativa o por intención ejecutiva? No hubiéramos necesitado ni siquiera que se revocara Roe versus Wade, hubiéramos sido otro Mississippi, no Tennessee, nosotros hubiéramos retado el precedente. Entiendo. Pero no es el caso, no es el caso. Así que es simplemente momento de educar, tomarnos el tiempo para explicar que todo el apasionamiento es bueno, todos los, pero tenemos que encaminarnos hacia lo que realmente podemos lograr y que ciertamente nos tomar, porque ninguno de esos legislaciones que nosotros como medida levantaron un día y dijeron vamos. Ok, Esto excelente, excelente. ¿Quién tiene, o sea, entendiendo que, vamos a decir, tenemos un código penal que aparentemente, ¿verdad?, desde hace años prohíbe la práctica del aborto y no ha pasado nada, y ahora se sostiene que no ha pasado nada. Sony trae un ángulo interesante, y es que posiblemente la pasión de algunos de nuestro lado de que tengamos lo más restrictivo posible en defensa de esas vidas inocentes, pues sea lo que tenemos que exigir, lo más radical que podamos ser. Y yo puedo entender la pasión por la defensa de la vida y que algunos de nuestro lado, como yo le llamo, reclamen una exigencia de vámonos desde el momento de la concepción, Juan, y no contemplemos otra cosa que no sea esa. Les quiero reconocer que es mi sueño, que es mi deseo. Ojalá y sea así. Creo en el valor de la vida humana desde la concepción. Pero como ciudadano, creo que tengo que analizar cuántos legisladores yo tengo allí, cómo piensan esos legisladores y hasta dónde ese grupo de legisladores son cónsonos con ese sueño, con ese deseo que yo tengo. Cuando veo esa realidad legislativa, tengo que darme cuenta y resintonizar mi posición, no porque le bajé el estándar a mis valores, no porque cambié de opinión, no porque ahora estoy del lado de la industria del aborto, como algunos han querido hasta expresar. Es que me parece que lo mínimo que puedo hacer inteligentemente, planteando que soy abuelo y que tengo ¿verdad?, un nieto y una nieta en crecimiento, qué país les quiero dejar en cuanto a esto, pues tengo que considerar que si exijo todo o nada desde el día 1, cuando los estados que usamos como ejemplo, que han legislado lo que han legislado hoy y nos gozamos, el Heartbeat Bill de Texas, el aborto desde el momento de la concepción de Oklahoma, pasamos por alto que a esos grupos les ha tomado décadas llegar a tener la gente correcta en lo político y en lo judicial para que esos proyectos se estén firmando. Entonces, si nosotros nos quedamos con el sueño y con nuestro deseo de que en Puerto Rico el Estado de Derecho sea desde el latido del corazón o desde el momento de la concepción, olvidando que coge muchos años ese proceso en tener la gente correcta ahí, pues creo que nos estamos engañando nosotros mismos y podemos hacer y llevar engaño a otros con esa exigencia tácita. Juan, tú estás a punto de explotar hace rato, ¿quieres decir algo? Te lo permito. Sí, estoy a punto de explotar, pero me contengo. En Pueblo de Puerto Rico versus Amaury Díaz, 2009 TCPR 138. La nota al calce, número 17, dice, véase Pueblo versus Duarte Mendoza. Aquí este foro reconoció el derecho al aborto, limitándose a predicar ese derecho en la Constitución Federal y anunciando que en dicho tema la extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor a la que brinda la norteamericana. Eso es mayoritaria también, no hay duda que Pueblo versus Duarte fue citado posteriormente en este caso. Lo que quiere decir eso, que el derecho al aborto en Puerto Rico parte del derecho a la salud de la mujer. No está en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Le corresponde al Ejecutivo revisar la reglamentación vigente
y a la legislatura legislar cómo se va a atender ese derecho a la salud de la mujer. Por eso es que hoy el gobernador sale una propuesta diciendo, yo quiero que se den las mismas excepciones que se dieron bajo Roe vs. Wade. O sea, ya tú estás consciente entonces que yo no las tengo en Puerto Rico. ¿Significa eso que yo puedo detener el aborto en Puerto Rico? No, las mujeres tienen un derecho a la salud, el mismo código lo dice, siempre y cuando un médico certifique que es un problema para su salud, se puede abortar. Por eso mi postura difiere de algunas personas en que yo creo que sí se puede ir contra las clínicas para establecer si son clínicas de aborto y cuál es el derecho a la salud que están protegiendo. Por ende, ¿qué tenemos que hacer? Eso le toca a la legislatura determinar cuáles son los sedazos, cuáles son los límites y los parámetros que se van a imponer al aborto, porque la mujer tiene un derecho a la salud. Tú no puedes... No, espérate. ¿Cómo que la mujer solamente? ¿Tú estás discriminando contra los hombres? No, pues estoy hablando del aborto. El hombre no pare. Mira, acuérdate cómo va el discurso aquí. Ahora los hombres pueden hasta parir. No, pero en ese discurso yo no voy a entrar. Ese es el discurso real que gente con la cara frente a ti te está diciendo. El nuevo proyecto presentado por Victoria lo sé, Ciudadana habla de personas gestantes. Pero lo incluyeron, personas yo pienso gestantes. Que si estamos citando realmente Duarte, lo que dice Duarte, estamos hablando judicialmente, porque si yo me busco qué es salud en el Webster Dictionary, yo puedo saber y tener una idea, pero jurídicamente, si decimos lo que dice Duarte en materia de salud y en materia, él mismo está, básicamente en esa misma decisión se estaba tratando de interpretar y hablar, que no era tan simple y llanamente con decir salud. Así que yo pienso que esta discusión, y la pregunta sería si realmente las facilidades que proveen los servicios abortivos están realmente protegiendo la salud, si es que vamos a hablar de salud, y esa es la discusión, como digo yo, salimos del tribunal Supremo y estamos en el Tribunal del Pueblo, Tribunal político. Pero esas preguntas son válidas, pero ya el Estado nos ha dicho por conducto de sus dos ejecutivos más altos, para que eso sea así, el secretario de Salud, que no van a hacer nada. Entonces, si nosotros como pueblo de Puerto Rico nos levantamos, los pro vida, a exigir que esas reglamentaciones se cuestionen, se fiscalice a las clínicas de aborto, etcétera, cuando el Estado está diciendo, no, a mí no me interesa hacer eso. Estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? Juan es el que está hablando de que se fiscalice. ¿Pero no me has dejado terminar? No, pues claro que no te voy a dejar. Pero es que no, tienes que dejarme terminar, porque yo voy a seguir diciendo que el derecho a salud de la mujer, a mí no me importa la persona gestante, ni el disparate de un proyecto de ley, es la mujer. Sí, pero Juan, yo creo que deja cuando hablas... Cuando lo aprueben. Espérate. Ahora, mira. ¿Tú sabes por qué no puedes decir que esto es exclusivamente de ahora en adelante un tema que es a base de la salud de la mujer, porque estás dejando a un lado algo que tú mismo mencionaste ahorita, que es que en Puerto Rico existe un derecho a la vida constitucionalmente establecido, y ese derecho a la vida constitucionalmente establecido en la constituyente, quien lo impulsó con la motivación de que ese derecho a la vida incluyera al niño en el vientre de la madre. Pero es que no me han dejado terminar, Juan Carlos. Entonces, no es exclusivamente un derecho al amparo de la salud de la mujer, sino que es una legislación que tiene que tomar en consideración la salud de la mujer, pero la vida y el derecho del concebido. Yo no he terminado, se rompió la regla. Ahora sigue. Te voy a dar el break de terminar para irnos a una pausa. Yo rompo la regla también, o sea, yo también sé litigar así. Y vuelvo y retomo mi planteamiento. El derecho al aborto es un derecho de la mujer. Punto. No me importa personas gestantes ni transexuales, biológicamente sigue siendo mujer. No voy a caer en la trampa de una legislación que se aparta del derecho de la biología del ser humano, porque caí en la trampa de la agenda. Por ende, esto es un derecho de salud de la mujer sobre su cuerpo si le practican. Que hay otro elemento adicional, que es el derecho a la vida. Entonces, eso le mete otra presión más al Estado que el secretario de Justicia y el gobernador no quieren que nosotros veamos. El Estado sí tiene legislación para proteger la vida del no nacido, que se conoce como el nasciturus. Eso está en el Código Civil. O sea que ya tú tienes aquí dos derechos
y el debate lo demuestra, que pensamos lo mismo de diferentes maneras, tienes que legislar. Tienes que legislar porque tienes que hacer un balance. Pero el Estado no se me va a ir con que no voy a cerrar. No. Aquí no hay un derecho constitucional. Tienes que definirme, Departamento de Salud, bajo qué criterios esas clínicas van a continuar abiertas. Porque era bajo un derecho constitucional. Derecho a la salud, que ahora ya no es un derecho constitucional. ¿Tiene papá un derecho sobre esa vida? De acuerdo a Nacituru, sí, porque es padre. Y hay unos derechos que acompañan a ese niño que están los derechos. Esto ha cambiado por completo. Tenemos que legislar. Hay que legislar. ¿En eso estás de acuerdo? En eso estás de acuerdo, Ivette. Hay que legislar. ¿Sí? Lo único que hay que legislar. Sonimar. Es derecho a la mujer. Hay que legislar también, Sonimar. Hay que legislar. Los 4 abogados en esta noche dicen que hay que legislar. Este es el debate que hay que tener porque nos ayuda a nosotros a tener la visión de Ivette, la visión de Juanma. Y estamos en el mismo lado igual que los opositores. Ahora viene entonces el tema escabroso luego de esta pausa. Para muchos escabroso, para mí no lo es, pero el tema escabroso para muchos, que hay un solo proyecto que pretende limitar el aborto en Puerto Rico y que pasó el sedazo de uno de los cuerpos, el Senado, el 693. Eso es lo que ha estado calentando la olla entre los grupos pro vida en Puerto Rico para que en vez de haber una unidad como un muro, haya comienzos de división entre nosotros. Venimos con los 4 abogados discutiendo las ventajas y desventajas del proyecto 693. Luego de esta pausa, no se vayan. Nueva Vida TV presenta todo lo que debes saber frente a la temporada de huracanes. ¿Qué necesitas para estar listo? Recursos invitados, protagonistas en el manejo de emergencias, profesionales en la materia te orientan frente a la temporada de huracanes. A partir del mes de julio por Nueva Vida TV. ¿Estás listo? En Calesa Toyota contamos con el mejor inventario y las mejores ofertas de financiamiento para que puedas lograr todos tus sueños. Contamos con ofertas de 0% APR, 0 desembolso de tablilla, 0 gastos en gasolina por un año, hasta $7,000 en bono, 0 pagos por 4 meses y como si fuera poco nuestra garantía de por vida completamente gratis. En Calesa Toyota estamos ubicados en la carretera número 1 en Caguas en el kilómetro 27.5. Recuerden que en Calesa Toyota somos familia. Saludos, soy el ingeniero Orlando López de Victoria de Huapi Energy. ¿Sobrecargado con su factura de electricidad? Sí, me imagino. Pero en Huapi Energy es tan accesible conseguir una inversión en energía solar con baterías. Contamos con financiamientos excelentes desde el 1.95% de interés. Sí, lo escuchaste bien, desde el 1.95% de interés. Solo con nosotros en Huapi Energy. Llámenos al 787-590-6560. Gracias por mantenerte en sintonía en la edición de esta noche especial del programa De Qué Madera, tratando de entender dónde está Puerto Rico jurídicamente hablando, dónde estamos parados con respecto a lo legal aquí, el Estado de Derecho para bregar con el asunto del aborto luego de la decisión del Tribunal Supremo. El segmento anterior estuvo caldeadito con los panelistas, ya ustedes lo vieron, y la licenciada Sonimar Lozada desde Estados Unidos trató de contratar un jet hipersónico para llegar aquí al estudio, pero no pudo, porque quería decir algo, pero la tengo en línea todavía para que nos reaccione. Sonimar, cuéntanos. Mira lo importante de todo esto, Juan Carlos, que nos preguntabas por qué, o sea, qué es lo que está pasando, que tenemos ciertos grupos pro vida que están alegando que con el Código Penal es suficiente y que simplemente vamos a exigirle a las autoridades que lo pongan en función. Y eso nos entretiene, que es lo importante. Si nosotros no legislamos, ponemos los esfuerzos donde van a ser eficaces, nos estamos entreteniendo, nos estamos durmiendo. Mientras tanto, tú sabes lo que está pasando. Mientras ahí esté celebrando el Código Penal, llamen bueno, el aborto en Puerto Rico es ilegal. ¿Tú sabes qué está pasando?
presentan un proyecto de Estado 929 diciendo que el aborto en Puerto Rico es un derecho humano, basándonos en el derecho a la intimidad de la Constitución, y que va a tener, si se aprueba, una supremacía sobre cualquier otra ley aprobada hasta ese día. Wow. ¿Qué digo el último? Wow. O sea, hay algunos que se están atreviendo a decir eso, Solimar. Eso es el proyecto del Senado 929. El proyecto de la CEN. Presentado por Rivera Lacén. Supremacía sobre otro. 4 de junio. ¿No saben lo que las personas, que las personas que están, que es el vocabulario que utilizan en el proyecto, van a tener derecho a una educación sexual sin distinción de menores, y están elevando este proyecto a una categoría de supremacía sin mencionar específicamente que se presenta. Sin embargo, enmiendas absolutamente por encima de todo lo que se haya aprobado. Mientras hay gente celebrando que aquí no hay nada que hacer, que ya lo que se aprobó tendría que esto es suficiente. Wow. No nos podemos entretener. Eso realmente es escandaloso, porque si ese proyecto establece que cualquier otra cosa aprobada, si ese proyecto se aprueba, y entendí bien, tiene supremacía, la famosa supremacía, cuando un proyecto se presenta con esa cláusula y se aprueba y se firma, ¿sería entonces aborto garantizado por ley, no matter what? No tan solo aborto garantizado por ley, sino educación sexual dirigida a... Exacto. Eso. Y ese es el proyecto que presenta, ese es el 992 de Victoria Ciudadana. Exacto. Entonces nosotros aquí dividiéndonos... no nos equivoquemos, no es Victoria Ciudadana. Es Victoria Ciudadana con María Lourdes Santiago y Vargas Vidot y Zaragoza del Partido Popular. O sea que es un proyecto 929. También tripartita. El del Senado, porque ellos lo radican en ambas cámaras. Ajá. El del Senado contiene la firma de autor de Zaragoza también. O sea, el proyecto tripartita... Y entiendo que Elizabeth Rosa de Arecibo, si no me equivoco, Rosa Vélez, y Trujillo Plumey, que es del distrito, ¿verdad? Sí, del distrito de Humacao. O sea, es el otro proyecto tripartita, vis a vis al 693, que propone aprobación de aborto y educación sexual en esa dirección, con una cláusula de supremacía que si se cuela y nosotros peleando que el código que tenemos es el que es, y que no tenemos que hacer nada porque si el 93 sería como que demasiado liberal, nos estarían, en palabras mías, nos estarían fregando legalmente en este proceso, y que eso gane ventaja con el miedo que los políticos le tienen a la parte restrictiva o conservadora, puede pasar. Por eso, ese proyecto fue presentado por aquellos que le votaron en contra del 693 en el Senado, que no pudieron detener el proyecto 693. Correcto. Ni pudieron detenerlo en la Comisión de la Mujer tampoco, que no obtuvo los votos, el informe negativo. Pues ellos, al no poder detener el 693 y venir la decisión de DOPS, presentan este proyecto. Así es que yo creo que el pueblo debe escuchar muy bien quiénes están presentando este proyecto. Son 8 senadores. Estamos hablando nuevamente, ¿verdad? Ocho, o sea, tiene mucho. De Rafael. Coautores. Sí, son básicamente las personas que le votaron en contra del 693, excepto Carmelo Ríos, que le votó en contra, pero no es autor de este proyecto. Ok, se abstuvo. No es autor, no es que se haya abstenido. Ajá, exacto, ok. Porque no sabemos cómo votaría en este proyecto, pero por lo menos no es autor del proyecto. Yo tengo dos personas aquí que son públicas con su afiliación política, que es el licenciado Juan Manuel Gaut y Juan Manuel Frontera. Ambos partidos son coautores del 693. Ventajas y desventajas del 693 que podamos mencionar, porque es el único proyecto que ya pasó un cuerpo legislativo, el proceso. No sabemos cómo lo va a tratar la Cámara, pero ya pasó uno, y sería el primer proyecto con posibilidades de aprobación en la Cámara, con posibilidades, maybe, depende cómo lo vea con el cristal político del gobernador,
de firmarlo o no. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del 693? Bueno, de entrada tenemos que estar claros, y así surgió del debate en el Senado, tanto de la senadora Rodríguez Bebe como de la senadora Keren Riquelme, como del senador Tomás Rivera Chats, que fueron aunque esa medida también eran autores de 3 partidos políticos. Correcto. Estaba también parte de la delegación del Partido Popular, incluyendo el presidente del Senado, era autor de esa medida. Correcto. Pero se dejó claro en el debate por esos 3 senadores que la posición de esos 3 senadores era clara, que ellos restringirían mucho más el aborto. Pero en la política y el proceso legislativo requiere de legislar lo que es posible en ese momento al amparo de la composición que tiene el cuerpo. Así es que de entrada pues sabemos, claro, o sea, la plataforma de nuestro partido establece claramente que nosotros creemos en la vida y en la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero desde la perspectiva política, en el aspecto legislativo, vamos a tratar de ir alcanzando lo que podamos alcanzar, porque la historia nos ha demostrado que lo que pasó cuando Roe, que se podía legislar bajo Roe y restringir el aborto, decidieron en Puerto Rico todo o nada, y no se hizo nada, y el aborto era por la libre. Oigan, entonces, coinciden los 4 en eso. Y estaba el código penal. Asintieron, o sea, que exigir todo o nada es peligroso. Entonces, todo o nada ahora es peligroso. Yo entiendo, y yo estoy bien claro en eso, y los promuevo. O sea, los grupos de presión y los grupos activistas tienen su función en la sociedad y tienen su función genuina de pedir y de exigir unas cosas claras. Y esa es su función, meter presión política, presión política de todas partes. Pero hay una función legislativa, y cuando uno está legislando, uno tiene unas limitaciones. Y lo importante es que entre esos grupos de presión que queremos lo mismo, ¿verdad? Y los legisladores, no haya una división y se entienda la función legislativa y la función del grupo de presión. En la legislatura se pudieron conseguir 16 votos para apoyar el 693. Y el 693 yo creo que se ha discutido a la saciedad, ¿verdad? El contenido del 693, que es la prohibición del aborto luego de la viabilidad del feto, que hay una verdad a las 22 semanas, con un médico que establezca que el feto es viable, y si la salud de la madre no está en juego, no se puede abortar. Y también el fin de ese proyecto es proteger a la mujer, que nunca realmente está ocurriendo. Eso es así. No se fiscalizan las agencias, los doctores, y abiertamente ellos van a una vista pública y dicen, yo no pregunto, yo no hago, yo mato bebés en el vientre, casi no hay restricción, 6, 7 meses, lo que sea, nosotros no sabemos. Y no pregunto por qué. No pregunto por qué. Esa misma doctora está diciendo públicamente ahora que ella va a implementar ahora un proceso en su clínica de pedir las razones y que haya un consentimiento informado y todo eso, pero lo que quiere decir es que antes no lo hacía. Definitivamente. Es una admisión de que no se hacía. Y por eso las discusiones son buenas, porque trae a la palestra pública una necesidad. Puede ser hasta irracional, pero ciertamente, como digo yo, el efecto de Dobbs en este momento, porque como decíamos, este tema ha estado siempre, ha sido uno de los pilares de mucha gente de fe, de valores, como usted lo quiera llamar, pero nunca había tenido el empuje para llegar de frente a rebatir estos puntos. Dobbs fue como la cafetera, la greca, que ponemos en la estufa. En la estufa, y el grassroots, la presión, llegó el momento que se desbordó, y ahora estamos hablando de esto. Para pasar con Juan, en un segundito, Ivette, ¿simpatizas con el 693? Al menos. Sí, claro, es que tenemos que hacer algo realmente para proteger al concebido y a la mujer, fiscalizar y poner a cuenta gente, primeramente del tema, de que antes la gente no podía decir que son semanas, ¿no? Un bebé de 5 meses y medio que hasta el otro día
y ahora mismo le meten una inyección en el corazón y lo matan adentro, lo despedazan en pedacitos. O sea, no se habla del aborto ni en las escuelas ya. O sea, antes habían proyectos hasta hablar de esta problemática. Esto es una problemática que no se queda solamente ese día, y eso es lo que este proyecto también trajo. Juan, la delegación de tu partido en su mayoría apoyó y es coautor del 693. Tu opinión de ventajas y desventajas del proyecto. Mira, Juan Carlos, yo te lo voy a decir de esta manera. Nadie sabe lo que hay en la olla nada más que lo está cocinando. Lo que está viviendo Juan, lo viví yo. La gente va a los medios, habla 20.000 cosas, y como no se consigue en la legislatura, ¡bam!, bombardean a los suyos y los liquidan. Ellos no saben lo que está pasando allí. Eso ha costado muchos proyectos de aborto porque se ha tratado de legislar. Solamente el cuatrenio pasado, y Ricardo Rosselló lo vetó por asuntos de unas guerras personales entre él y otros políticos. Y otros políticos. Que fue doloroso para todos los que tuvimos en ese proceso. Y en ese mismo proceso, consiguiendo eso, siempre hubo gente que no va a estar satisfecha. En este proceso siempre hay gente que no va a estar satisfecha. Nosotros no estamos aquí para complacer a todo el mundo. Lo que tenemos que estar claro es que hay compromiso en la gente que está allí de aprobar algo para comenzar un camino que no hemos podido comenzar. Y la negociación entre legisladores, mira, varón, yo he estado en proyectos que lo van a bajar a apoyar y de repente un legislador se le ocurre una enmienda y por uno paran todo el proceso y tú tienes que renegociar, te cambió una palabra y tú te tienes que ir a leer todo el proyecto. Sí. Porque a veces te ponen el punto como la palabra para dañarte el proyecto. Entonces tú dices, o rescato la mitad o lo pierdo todo. Esa es la famosa píldora venenosa. Entonces, en otras ocasiones, cuando es contra ti, tú le metes la píldora venenosa, que el otro consigue la ley, y cuando lo implementa dice, esta ley no me sirve para nada. Eso no lo sabe la gente. Eso es la gente nuestra que está allí. Así que mi llamado es, mira, yo tengo muchas posturas. Hoy hablé con Juanma, con él. Yo no las voy a decir públicas. Yo voy a empujar como ciudadano y con los recursos que tengo disponibles por los años que llevo en esto, lo que yo creo que es correcto. Pero yo tengo que respaldar lo que él consigue en el hemiciclo, porque el que está buscando los votos es él. Tú sabes. Entonces, tú ves, mira, cuando bajó el nacituro, Willy Villafañez, que es mi amigo, mi pana, baja una enmienda y ¡págate del cantazo que me dice! ¿Pero qué tú vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. ¡Ah, se vendieron! ¡Qué traidores! ¡Traicionaron! Y tú te quedas, wow, mano, a mí me han acribillado aquí. Cuando salgo afuera para que me pasen la mano, me meten el puñal. O sea, esto no tiene que ver nada con derecho, esto tiene que ver con actitudes de imponerme. Cada zapatero a sus zapatos. Este proyecto es bueno. El debate aquí fue, mira, ahora el derecho a la vida legislado está al mismo nivel que el derecho de la mujer, está al mismo nivel. ¿Puedo yo conseguir un proyecto de ley? No sé. Para eso están los tribunales. Exacto. Señores, 3 de los 4 abogados. Me falta Sonimar Lozada. Le hago la misma pregunta que a los otros 3. Tu opinión del proyecto 693, ventajas y desventajas, y si eres simpático al mismo, Sonimar. Mira, Juan Carlos, de nuevo, para no ser repetitiva, dato informativo. Mississippi, que fue el que llevó el caso que culpó a Roe vs. Wade, comenzó a votar para prohibir el aborto desde el 2006. No lo consiguieron. 2006, Sonimar, 2006. 2006. Estuvieron tratando de llevar legislación anualmente desde el 2012 hasta el 2020. Y en cada uno de esos años, unos años ganaron y otros años perdieron. Pero no dejaron pasar un solo año sin intentar. Poquito a poquito. Y así mismo te puedo hacer historia de los demás estados. Eso es que el 693, aunque no tenga todo lo que queremos, es importante. Porque es nuestro común. En algún punto tenemos que comenzar. No podemos seguir para atrás y para adelante con pretender que sea lo que nosotros queremos. Vamos a montarnos en lo que hay. Y el año que viene, a finales de este año, presentamos otros proyectos. Entonces, sigue con los que están ahora mismo. Nada lo impide. Amén. Yo quiero poner una... Pueblo, están hablando
4 abogados que su testimonio es intachable, que han dedicado montones de años de su vida, me atrevo a decir 20 o más, como poco, a la lucha de la defensa de la libertad religiosa. No, yo me gradué los otros días. Este se graduó. del derecho de la iglesia a educar, porque hemos tenido intentos en el pasado para meterle una licencia a las iglesias si quieren una escuela, para silenciar a la iglesia con la escuela. Y esta gente eran los que estaban dando la batalla en esos procesos. No estás escuchando personas que no tienen bagaje de defensa de lo que es los principios judeocristianos. Yo creo que aquí tenemos un panel de lo excelente que hemos tenido como pueblo cristiano, y yo me siento demasiado orgulloso de tenerlos de invitados en esta noche para este programa. Pero pongan oreja a todo lo que ellos están diciendo y en todas las cosas medulares en las que coinciden. Y eso es lo que hace la diferencia. Juan, ¿tú querías decir algo ahora? Sí, lo que yo quiero plantear, ¿verdad? Mira, en este mismo debate nosotros nos hemos ayudado a abrir el entendimiento, y nosotros creo que antes de asumir postura, este es el tipo de diálogo que nosotros tenemos que tener, porque ellos lo tienen. O sea, ese proyecto, esa gente estaba preparada para radicarlos, partiendo de la premisa que iban a revocar los 2 casos. Nosotros tenemos que sentarnos y a puerta cerrada, mira, el estilo de nosotros es así fogoso, no se preocupen, no han visto nada todavía. Sí. Gracias a Dios nosotros no rompemos mesa, pero yo recuerdo cuando la gente nos veía, se van a matar, y salíamos riéndonos. Esa es nuestra personalidad, pues somos abogados litigantes, somos abogados... Tú y Ivette han dado un la de eso esta noche. No, entonces estamos acostumbrados a que nos traten de callar. Yo siempre tengo el tono de voz más alto, pero dejo que Ivette... A mí me dicen, ¿cómo tú puedes con tanta testosterona? Sí, pues no sé. Pues porque tiene el poder de Cristo, al igual que tenemos nosotros. Y yo llamo al pueblo cristiano a un proceso de madurez, de dominio propio de esto. Sí. Vamos a esperar que podamos reflexionar todos. Mira, el proyecto del Senado no fue producto de la nada. Fueron muchas reuniones, muchos diálogos, mucho compartir, muchas situaciones en que no nos pusimos de acuerdo. Sobre todo, lo más difícil fue tomar una decisión partiendo de la premisa que Roe vs. Wade lo revocaran. Y todos los abogados que estaban en esa reunión con experiencia política de diferentes partidos, de todos los partidos políticos creyentes, concordamos, tenemos que tener algo y no dejar los espacios vacíos. Ellos radicaron ese proyecto, ya el nuestro está radicado. Y aprobado en el Senado. Y aprobado en el Senado. Sí. Vamos adelante. Va adelante. Y ahí pues vemos que ya pusieron lo que son derechos sexuales para ellos. Por fin lo pusieron en blanco y negro. O sea, nosotros tenemos unas batallas bien fuertes. Yo estoy desde afuera, pero ellos me llaman y yo, pues mira, doy mi consejo. No puedo ir como antes, porque ahora estoy litigando. El pueblo de Dios está litigando por fin y sabe que nosotros nos pasamos peleando porque nadie quiere demandar. Exacto. Nadie quiere demandar. Le conseguimos, pues mira, están demandando. No como quisiéramos, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros tenemos que crecer en sabiduría e inteligencia. Y antes, y si se moja alguien, ¿qué se moja? Pero me ha pasado, antes de irse a hablar de abogados allí en la lontananza, o que no han estado en esta guerra, para eso estamos nosotros y tienen nuestro teléfono y nos pueden llamar. Y si no nos consiguen, como tú mismo dijiste, tú lo dijiste, estoy dispuesto a ser un agente de aglutinación, porque nosotros estamos claros en lo que estamos buscando. A veces fallamos en cómo lo vamos a hacer. Pero ya con los años hemos aprendido, mira, cediendo a veces ganamos. Y tenemos un 693, tenemos que echarlo hacia adelante, va a sufrir unos cambios. Ya tenemos algunos senadores que se basaron en el derecho constitucional. Yo quiero ver qué van a decir ahora. O sea, los vamos a estar observando y vamos a estar dando nombres. Ya no hay un derecho constitucional. El juego cambió. O crees o no crees. Exacto. Yo quiero traer Ahora hay que definirse más que nunca, Juanma. Yo quiero traer una perspectiva, y es que mucha gente piensa, bueno, pues si en Puerto Rico todas las encuestas barremos en favor del derecho al aborto, pues en ese sentido, pues vamos para adelante. Vamos a pedirlo todo, porque nosotros, Puerto Rico es en contra del aborto full blast, 80, 90%. Ciertamente. Mi pregunta es, ese 80-90% se ha traducido en un 80 o un 90% de representantes y senadores pro vida. No. Nosotros tenemos que educar al pueblo para que empiece a elegir, y esto es algo que Dobbs
va a romper el espinazo de muchos partidos políticos aquí en Puerto Rico y de candidatos, porque si el aborto no era un tema de discusión política en Puerto Rico en época de elecciones, eso se acabó. Estamos totalmente de acuerdo. Eso se acabó. Y ahora, en las próximas elecciones, ese 80 o 90% de los puertorriqueños que cree en la vida va a tener la obligación de mirar qué dicen esos candidatos con relación al aborto, porque se tiene que traducir en la legislatura esa visión para poder legislar lo que necesitamos legislar. Licenciado Juan Manuel Gaud el martes se atrevió a decir en mi programa en la mañana que lo invité que tal pueblo conservador, 80 o 90% pro vida, en la práctica, cuando le toca votar, no tiene la babilla para hacerlo en línea con ese pensamiento. Algo así fue lo que dijiste el martes. Nací popular, muero popular. Nací estadista, muero estadista. Nací independentista, muero independentista. No me importa lo que diga mi líder. Y si mi líder me dice, vota por esto, va y vota. No son pro vida nada. Son pro partido. Ese espinazo se tiene que romper. Yo digo, ¿verdad? No creo en las encuestas, pero las encuestas se usan por los políticos para llegar a estrategias, y hay encuestas bien hechas. Casi siempre las encuestas bien hechas, el público no se enteran, son las internas. Las que se tiran allá, pues muchas veces convienen. Yo creo, ¿verdad?, que estoy en la misma línea de Juanma. Tenemos que activarnos políticamente. Hace 12 años, y ve, ¿cuándo nosotros empezamos en esto? Juntos. 2006. 2006 empezamos juntos. Nos dijeron hasta hijos del diablo por meternos en la política. ¿Tú te acuerdas de eso? Y la guerra fue fuerte. Ahora, el cuatrenio pasado es que un montón querían meterse en la política. Ahora no somos hijos del diablo. Pues mira, es falta de educación. Vamos a reunirnos con los veteranos. Vamos a interpretar las cosas desde mi vida. Vamos a hacer como un muchacho por ahí que se pasa llamándote para que tú lo enseñes y te tiene 2 horas pegado en el teléfono y tú no lo puedes atender. Es tiempo de este tipo de programa. Ya hacía falta para el pueblo cristiano. Vamos a preguntarle a nuestros candidatos lo que creen. Sí, y que se yo definan. te garantizo a ti que el 50% de los políticos que yo conozco, cuando lo vean ahora, van a decir, Juan, ¿cómo tú estás? Yo soy pro vida. De verdad, yo me acuerdo de lo que tú hacías antes. Exacto. Ahora vas y me lo dices allí. Y cuando a un legislador esta semana le metieron una manifestación frente a la oficina legislativa, que pague precio. Exactamente. Que pague precio. Y le metes una manifestación en la oficina de distrito, que pague precio, sin violencia, expresión. Sin insulto. Sin insulto. Pero, como decía Sony ahorita, nosotros necesitamos una legislatura pro vida. Sí. Pro vida, aunque sea por beneficio político. Claro. Si la tenemos, esta guerra está gana. Es que la decisión del Supremo se logra porque se utilizó la plataforma política. Fue un político el que nombra 3 jueces conservadores. Y hubo un compromiso de que si votaban por él nombraría jueces conservadores. La estrategia fue política, se utilizó la política y la decisión que tenemos hoy impensable, todo giró a una estrategia política. O sea, no hay forma de los que queremos influenciar una sociedad, así como los de la ideología de género están usando la plataforma política para tosigarnos la agenda. Nosotros tenemos el mismo derecho y la democracia que nos cobija es exactamente la misma para nosotros llevar a nuestra gente a que con la visión de vida que nos distingue, ellos tomen decisiones conforme a derecho allí también. Lo que es igual no es ventaja. Así que cada vez que usted siga escuchando por ahí estos religiosos que quieren venir aquí al Senado a imponernos sus creencias, no se las estamos imponiendo, en realidad es lo contrario, son ellos quienes nos las imponen. Pero usted ha visto que no las imponen y no les importa. Así que esa retórica, cuando usted la escucha en los medios, qué injustos son los cristianos, es verdad. En vez de quedarse predicando y cantando coritos en las 4 paredes de la iglesia y quieren venir a la política, ellos están haciendo exactamente lo mismo. Y no somos nosotros los que queremos imponerle nuestra moral. Ellos ya nos están imponiendo la de ellos. Es exactamente su criterio moral de las cosas el que hace que legislen con su moral. Así que vuelvo y repito, desde mi punto de vista, lo que es igual no es ventaja, que no se quejen de nosotros, de lo que ellos hacen todos los días de su vida política. Si Ivette, no estamos en los van a la minutos. pausa. Sí.
Yo creo que ya hablaste con los políticos. Oye, esa es buena, esa es Sí. buena, esa Yo es buena. creo Vamos con las dos que no están identificadas con ningún partido. Los mortales pensamos y somos afectados todos los días con lo que pasa, y aunque no queramos mirar, como tú dijiste, nos afecta en la escuela, lo que ocurre en la escuela, en el trabajo, en la economía, pero ciertamente, si vamos a hablar, tenemos que educarnos, pero ¿quién va a educar? ¿Y qué va a decir? Y yo creo que un punto importante de los políticos hacia los políticos o hacia el público en general es hablar del tema real. El tema no es ponerle una definición genérica, es qué ocurre con una práctica que se ha definido que es la prevaleciente en países barbáricos como China, Corea del Norte y otros parecidos, unos sistemas donde todo el mundo sabe que no respetan a sus ciudadanos, que no respetan la vida, pero traducirse a que alguien pueda articularle a un político, pero ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, yo sé que la gente, como te dije ahorita, antes se hablaba en el tema en las escuelas y las personas, los jóvenes podían identificar, pero ya se ha romantizado tanto el asunto de la libertad y el asunto de mi cuerpo y el asunto de yo no quiero herir a nadie o yo no quiero discriminar, pero no se habla del tema fundamental. Y ahí vemos los líderes, que son los líderes de iglesias, los líderes que Dios ha puesto en este país, tienen una responsabilidad grande de empezar adentro. ¿Por qué? Ellos no saben identificar un derecho de un crimen o de matar un bebé que tiene corazón, que tiene esto, hasta que tú le planteas, ahora todo es con fotos, ahora todo es con video, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre digo, mira, no le puedes pedir a un político lo que tú no estás dispuesto a hacer en tu casa, en tu iglesia y en tu comunidad. ¿Por qué? Porque él va a decir, pero ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, nos tenemos que organizar para educar. Tiene que venir con... Es parte de la estrategia. Porque lo que dice Juan es que los líderes, en este caso, la gente de fe, que tiene iglesias, que tiene computadoras, que tiene teléfonos, que tiene micrófonos, que tiene una audiencia cautiva todas las semanas, que están dedicando parte a hablar de un asunto fundamental no solamente para los que van a tu iglesia, para los que no van a la iglesia, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, porque estamos matando gente todos los días en este país. Pues yo creo que cualquier esfuerzo que hagamos para educar, no podemos tener solamente a la gente en ese plano. Yo conozco a muchos líderes de este país cristiano, conozco a la mayoría por lo menos de la cúpula de la Frape y sé que están cónsonos en educar, sé que apoyan este tipo de lucha y todos nosotros en un momento dado, los que somos legos en la parte legal, necesitamos que nos enseñen. Yo tengo la ventaja que por tener y hacer el trabajo que hago, me rodeo de ustedes todo el tiempo y los escucho durante años en los distintos issues. Y puedo comprender unas cosas porque los escucho y los escucho y los escucho. De hecho, escuchándolos es que llegué al punto de convencerme de que el 693 es la primera etapa que nosotros podemos aceptar para ir hacia la restricción mayor, porque no tenemos nada y no hacer nada permite que el aborto continúe libre durante 9 largos meses. Pero cualquier programa de educación que desarrollemos, que es uno de los retos que tenemos, tiene que incluir al liderato, que también necesita ser educado porque la buena intención la tienen. Tienen la buena intención. Me consta que la tienen. ¿Cómo los educamos para que eso corra a través de sus organizaciones? Juan Carlos. Ivette, para darle un brequecito a Sonia. Abogada, sabiendo esto, un día estábamos en Costa Rica en una cuestión de educarnos en la defensa de la cultura, de involucrarnos. Y me preguntan el derecho a la vida o la cultura de vida. ¿Y qué uno es lo primero que piensa? Eso es un derecho, eso es un derecho. Hasta que me confrontaron con la foto, con la sangre, con el derecho y qué dice la fe. O sea, eso fue entonces integral, no fue esotérico. Una ley dice esto, los políticos piensan aquello. No, fue integral cuando yo vi la sangre y el despedazamiento de los bebés. Y cuando tuve un grupo que se llama Fieles a la Verdad, que me empezaron a explicar unas cositas que yo decía, wow, esos son detalles. Puerto Rico tiene muchos recursos que no han sido utilizados adecuadamente. Sonimar, ¿tienes algo para compartir en esta parte final en la que estamos? ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, ciertamente. Yo creo que lo más importante es, de nuevo,
¿En dónde ponemos nuestro esfuerzo? Ahora mismo sale una noticia de que se va a promover un referéndum. Mire, eso no es más que otro entretenimiento más. El referéndum no tiene ningún tipo de eficacia jurídica. No legisla nada. No legisla nada. ¿Cuántas veces usted ha visto que ellos han actuado cuando se hace referéndum? ¿Por qué? Porque lo único que hacen con eso es entretener a la gente, pasa el tiempo, ganan tiempo, no tienen que asumir posturas y se quitan la responsabilidad de tomar decisiones para lo que los pusimos ahí. Excelente. Así que nosotros tenemos que tener en mente bien clara, realmente sí hay alternativas, vamos a hablar un poquito más adelante, pero definitivamente que hagan un cambio real y que tenga un efecto físico que podamos palpar, que podamos realmente... Y una cosa importante, que, ¿verdad? Y quizás saliéndome del estricto derecho. Sí. Puerto Rico tenemos que, como iglesias y organizaciones de base de fe, tenemos que seguir creciendo en la educación y seguir creciendo en la educación prenatal en Puerto Rico, lo que traía Ivette, en fortalecer ese andamiaje de acompañar a la mujer en el proceso de embarazo. Tenemos que, si somos pro vida de verdad, somos pro vida en el empuje político, pero tenemos que ser pro vida en el empuje social. Y ser pro vida en el empuje social es acompañar a esa mujer, asesorarla correctamente, darle el apoyo que necesita, darle la educación prenatal que necesita. Porque si uno tiene una fuerza en esa etapa del proceso y apoya a la mujer, el aborto se acaba por decisión propia de la mujer, ¿verdad? Y acabamos con una industria que lo que hace es vender la mentira de que uno resuelve un problema a través de un proceso médico que lo que hace es causar mayores problemas en la vida de esa mujer. Y en ese sentido, yo creo que la iglesia, la sociedad, Dobbs, que nos presenta con este andamiaje, este es el momento de salir a la calle, de educar, de fortalecer y de fundamentar la ayuda prenatal y la ayuda a la mujer en estos procesos. Los quiero dejar ir ya, pero tengo una colega de la emisora que es la última que va a plantear una pregunta. Me refiero a Claribel Maldonado, de Mujeres por Puerto Rico. Así que quiero que ustedes vean la pregunta de Claribel. Es de tipo legal, jurídico, porque es estudiosa de esos temas y quiere plantearles esta pregunta al panel de esta noche. Adelante, Claribel. Saluditos. Tengo una preguntita por aquí de carácter legal. Como educadora ciudadana que soy, quiero estar bien informada y bien educada para educar a otros. En el caso local de Pueblo versus Duarte, hay una base legal de 3 casos: Roe v. Wade, United States versus Buich y Doe versus Bolton. Estos últimos dos, Buich y Bolton, son los que extienden el asunto de la salud a un aspecto más amplio que la salud física o riesgo inminente físico a la vida de la mujer en el aborto. Mi pregunta es, ¿la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos también ató esos otros 2 casos? ¿Está entonces el caso local de Puerto Rico, Pueblo versus Duarte, vivo o muerto? Quisiera que me contestaran esa duda. ¿Está Pueblo versus Duarte vivo o también la decisión del Supremo acabó con esos otros 2 casos que expanden la interpretación del tema de la salud de la mujer para que sea salud mental, salud social, etcétera? Y así, por la cocina, seguir con el aborto on demand o electivo por cualquier razón.
Gracias. Esa es la pregunta que plantea Claribel Maldonado. Arranco de izquierda a derecha con el licenciado Juan Manuel Gaut. Terminamos con nuestra invitada desde los Estados Unidos, Sonimar Lozada. Juan, la respuesta lo más breve que tú puedas, pero concisa y buena para Claribel. Bueno, si Pueblo versus Duarte, que está basado en Roe versus Wade, llega a esa conclusión y Roe versus Wade fue declarado inconstitucional, quiere decir que el fundamento del caso de Pueblo versus Duarte es inconstitucional. Por tanto, el caso no tendría validez jurídica. Eso no significa que todo haya quedado revocado, pues siempre quedan cosas que funcionan. Yo diría que Pueblo versus Duarte ya no está vigente, porque está basado en el derecho constitucional que surge de la Constitución de los Estados Unidos, consono con lo que hayamos discutido anteriormente. En cuanto al derecho de la salud, habría que revisar los casos si ese derecho a la salud fue fundamentado en el caso de Roe versus Wade. Si fueron fundamentados en Roe versus Wade, se fueron. Ahora, si está fundamentado en el derecho de la salud de la mujer, que fue lo que causó ahorita el debate entre nosotros, pues permanecería. Ahora bien, la práctica es, fuera del aborto y fuera de otras áreas, que ya se considera la salud desde el punto de vista integral, y los planes médicos te hacen referido a psicólogos, te hacen referido a psiquiatras, que antes eso no se hacía. O sea que si lo vas a ver dentro de la industria de los seguros de salud y de los servicios médicos, podría estar incluido, sí, pero no es un derecho constitucional como tal, es un derecho legislado. Ivette, ¿cuál sería tu respuesta para Claribel? En el caso, escuchamos en unos análisis que estuvimos, y los que llevaron el caso frente al Tribunal Supremo dijeron, Bolton quedó revocado. Mencionaron a Bolton, no mencionaron el caso de Virch, que se menciona en Duarte también. Así que, de alguna manera, yo pienso que Duarte tiene que ver con el asunto de un médico. Así que, por eso yo insto que la gente lea para que pueda articular el asunto de un médico que dijeron básicamente que no lo iban a procesar, no trataron el asunto con la menor, con la mujer. Así que yo entiendo que hay abierto un área abierta para legislar, y pienso que la gente no tiene base Duarte para lo que dice sobre el derecho de la intimidad en la Constitución de Puerto Rico. Estamos de acuerdo. Así que hay que argumentarlo, porque esto no se sabe hasta que llegue al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Yo pienso que tenemos que tener cuidado en decir que Duarte está revocado absolutamente por lo que decidió Dobbs. Y tenemos que tener cuidado por lo que estábamos discutiendo antes con relación a las expresiones del juez en esa nota al cárcel. Me explico. Hay una parte de Duarte que lo que trata es de qué es lo que dice nuestra Constitución, la Constitución de Puerto Rico, con relación al derecho al aborto. ¿Ok? Esa parte, esa discusión de Duarte no puede estar revocada por Dobbs, en el sentido de que Dobbs no puede revocar la discusión que hace Martín de si en Puerto Rico hay una factura más ancha o no con relación al derecho a la intimidad que cubra el derecho al aborto, porque eso es una discusión interna de interpretación de la Constitución de Puerto Rico, y es un preámbulo a entonces después él empezar a discutir, ok, este es el derecho aplicable, este es de dónde surge el derecho, ahora vamos a ver cuáles son las implicaciones de ese derecho. Así es que mi posición es que en cuanto a Pueblo versus Duarte, se mantiene vigente aquella parte de la decisión donde el juez Martín dice: la Constitución de Puerto Rico en materia del derecho al aborto va a ser extensiva de la misma manera que la Constitución federal. Por consiguiente, mientras se interpretó que la Constitución federal tenía un derecho al aborto, la Constitución de Puerto Rico tenía ese mismo derecho al aborto con esa misma extensión. Cuando se decide que Roe estuvo mal decidido en Dobbs y se revoca a Roe y se dice en la Constitución nunca se debió haber reconocido un derecho al aborto porque no existe, por consiguiente en Puerto Rico, al amparo de Duarte, tampoco existe la Constitución de Puerto Rico. Ahora bien, toda la demás interpretación que hace Duarte con relación a la interpretación de lo que es conservar la vida y la salud de la mujer en el Código Penal,
toda esa discusión, Pueblo versus Duarte la hace para ajustar ese lenguaje a los casos de Roe y los casos de Bolton, ¿verdad? Para ajustar esa definición para que el código sea constitucional. Y entonces ahí pueden haber argumentos de ambas partes. Pueden haber argumentos de decir, pues se fue en banda eso también, se fue en banda esa parte, y pueden haber argumentos de decir, bueno, se fue en banda parcialmente, pero estas cosas no quedan vigentes. Así que ahí puede haber, pero yo creo que en lo otro, en cuanto a la extensión del derecho al aborto en Puerto Rico en la Constitución, queda claro, cualquier argumento de que en la Constitución de Puerto Rico existe un derecho al aborto tendría que pedir la revocación de Pueblo versus Duarte en esas expresiones. Eso es así, estoy totalmente de acuerdo. Sonimar, ¿cuál es tu opinión de la pregunta de Claribel? Pues mira, sí, me parece que la pregunta tiene dos partes. Ella está mezclando la cuestión de la salud y la cuestión de de si está revocado o no. Son dos cosas aparte. La cuestión de la salud y el tema de la salud, ciertamente la salud es una cuestión integral. ¿Me escuchan? Yo no los escucho, pero ahora sí, estoy aquí de nuevo. Sí. ¿Me escuchan? Sí. La salud es materia integral. O sea, hay muchos estados que han legislado para excluir ciertos aspectos de la salud. Quizá la salud mental se podría excluir de la definición de salud. Pero para eso tendría que haber una legislación. Mientras tanto, el término salud va a ser integral. Se va a considerar como integral. Eso quiere decir salud emocional y salud física y salud psicológica. En términos de si está revocado o no per se el caso, yo no quisiera que estuviera revocado el caso, porque nosotros tenemos ahí una interpretación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que dice que según la Constitución de Puerto Rico, o sea, que no ata la Constitución de Puerto Rico al derecho al aborto, cuando pudo haberlo hecho. Ellos pudieron haber elegido hacer el análisis en conjunto ambas constituciones. Sin embargo, eligieron únicamente atar el análisis del aborto a la Constitución Federal y específicamente hacen alusión a que en efecto se extiende únicamente hasta lo que dice la Constitución Federal. Por lo tanto, nosotros necesitaríamos esas interpretaciones para en efecto demostrar que ya se ha interpretado por el Tribunal Supremo que no hay derecho al aborto a la luz de la Constitución de Puerto Rico, como lo están queriendo ver. Y como dice este proyecto nuevo que se acaba de erradicar, del que les hablé ahorita, que hay un derecho fundamental al aborto que emana de la Constitución de Puerto Rico según el derecho a la intimidad. Eso no existe. Y tenemos a Pueblo versus Duarte en sus expresiones escritas y no escritas para confirmarlo. Por eso tenemos hoy en el periódico a una de las defensoras mayores del aborto en Puerto Rico hablando criticando esa expresión de Duarte y haciendo un análisis constitucional que sin leer Duarte, porque si lo cita, que yo quisiera, ¿verdad? Haciendo un análisis constitucional bien pobre de ese efecto, ¿verdad? Y de lo que verdaderamente dice Duarte. ¿Por qué? Porque de la misma manera que al argumentar a favor del aborto obvian por completo lo que sucede en el proceso y a quién se mata en el proceso,
cuando se discute el derecho constitucional sobre el aborto en Puerto Rico, obvian por completo esas expresiones de Duarte y se atreven a decir que la opinión disidente es el derecho oficial en Puerto Rico. Profesores de derecho en este país. Wow. Y eso da vergüenza porque uno debería ser honestamente intelectual en el debate y uno no debe engañar a la gente a base de argumentos falaces del derecho, que son claramente falaces. Mira, la falta de integridad intelectual en este país está tan grande que nosotros llevamos un caso donde montaron todo un argumento basado en una línea del Tribunal Supremo y la contestación del juez escribano y mío es, eso es una opinión, eso es una frase de la opinión disidente, no fue lo que resolvió el caso. Tan sencillo como eso, o sea, y también es ofensivo, es como si tú no leyeras, es como si tú no leyeras, pero o sea... Hay que conocer los hechos. Sí, hay que y por eso es que hablamos de la parte educativa. Y en este momento histórico en que estamos en debates todo el tiempo, deberíamos centrarnos en lo que dice las decisiones. Lo que dicen las decisiones. Porque cada cual puede coger un punto y estirarlo como un chicle. Claro, pero como cuando tú conoces... No, espérate, vamos a ver qué fue lo que dijo. Pues se encuentra con... Y en este análisis, si es judicial o es constitucional, Duarte, lo que sea... Aunque llegue en su momento un caso que se inventen o pase cualquier cosa, se van a chocar con dos. Si hay un momento en que el pueblo cristiano tiene que, de buena manera, ¿verdad?, cuestionar a los llamados expertos que van a todos los demás medios para dar la impresión de que tenemos un Estado de Derecho pro aborto y que es full, que no se puede hacer nada contra de eso, compare la información que hemos compartido aquí y usted decida a quién le cree finalmente, si le cree a los expertos que van siempre a los demás medios o si le creen a los abogados cristianos que han dado, ¿verdad?, más de 20 años de su vida a la lucha de estos derechos, ¿verdad?, como mencioné anteriormente, de libertad religiosa, de defensa por la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Termino con una pregunta sencillita y cierro el programa con esta. Todos sabemos dónde está parada Maite Oronoz, presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y cómo decidiría, en cualquier caso que le llegue allí, que tenga que ver con materia de aborto. ¿Los demás componentes del tribunal son conservadores o son progresistas? ¿Cómo está la balanza ideológica de nuestro Tribunal Supremo? ¿Es un tribunal conservador o es un tribunal en términos generales progresista? ¿Qué ustedes opinan? Porque Maite es una, pero creo que hay allí como 7 jueces más, ¿no? Cuando Luis Fortuño llegó a la gobernación, hizo algo muy similar a Donald Trump, que nombró jueces conservadores. Hubo uno que yo puse pero y ese de conservador no tiene nada, porque yo lo conozco y no hizo nada más que sentarse y se cambió al área liberal. Tú no sabes dónde va a estar un juez porque depende de los hechos. En términos generales, pues nosotros tenemos un tribunal bastante conservador, con una bendición que la presidenta del Supremo está hablando tanto y tanto que es cuestión de guardar sus expresiones y pedir que se inhiba del caso. No se va a inhibir, pero nosotros tenemos que aprender a confrontar a la gente con sus palabras. O sea, porque cuando yo te digo que un abogado, ya no en los medios, en el tribunal, se atreve a hacer un argumento fundado en una disidente, estamos hablando de que el fin justifica los medios y que ganar un caso en el uso de la mentira es un principio moral en una gran parte de la profesión legal en Puerto Rico. Yo pienso que, siendo la jueza presidenta madre, yo pienso que a lo mejor esa experiencia nos podría sorprender y no perdemos la esperanza. Ciertamente tenemos que actuar, tenemos que hablar, porque esto volvió al terreno de la discusión y hay que hablar abiertamente este tema, pero articularlo, que la gente lo pueda entender de qué estábamos hablando aquí, de qué estamos hablando. Ponerlo bastante sencillo y el tiempo dirá que los jueces que estén en el medio se van a confrontar con las realidades del tema, no con la ideología. O sea, sabremos si son conservadores o progresistas a futuro, cuando estas papas calientes le lleguen allí. Sí, nosotros tenemos que trabajar en el ahora, hay que orar, porque yo pienso que ha sido un milagro lo que ha ocurrido en materia jurídica, que no lo pensamos porque las probabilidades eran bastante complicadas en el momento que nos toca vivir. Así que yo no pierdo la esperanza y tenemos que poner más gente que tenga un sentido y un respeto por la humanidad real, ¿verdad? Por los humanos, por la gente, por los niños, por la verdad. Porque la verdad
brilló. Este fue el momento de la verdad y gracias a Dios pues hubo gente que escribió, que estuvo en el momento adecuado y escribió, porque no escribió nada que no tenga sentido. Esa decisión de Dobbs es muy, muy interesante. Hay que leerla con tiempo para que la gente pueda articular también lo que dice allí, no lo que yo creo, lo que dicen los jueces del Tribunal Supremo. Y el efecto mundial, porque este efecto es mundial, es un referente en todas las constituciones. Licenciado Frontera, en un minuto, ¿el Tribunal Supremo nuestro es conservador o es progresista en tu opinión? Mira, yo pienso que yo no me atrevería a decir ni una cosa ni la otra. Todo depende de la controversia y todo depende, acuérdense que es un tribunal colegiado y hay sus diferentes discusiones y sus diferentes negociaciones y se dan todos esos elementos. Como bajo. Así es que en ese sentido yo no me atrevería a decir una cosa ni la otra. Sí puedo expresar que Dobbs les cambió el juego. Oh, sí. Porque Dobbs establece que ahora estamos trabajando con un derecho, con un proceso de aborto en donde en la legislatura, amparados en un argumento racional exclusivamente que justifiquen por qué están limitando el aborto, no va a haber ningún problema. Ahora bien, podemos decir nada, pero el tribunal puede decir que la Constitución de Puerto Rico revocar a Duarte y decir que aquí hay una factura más ancha en el derecho a la intimidad y que el aborto está ahí incluido, como están tratando de argumentar en el proyecto. Pero yo creo que se van a enfrentar con un argumento real y verdadero, que contrario a lo que hay en la Constitución Federal, que es que aquí la Constitución de Puerto Rico expresamente reconoce el derecho a la vida. Y esa vida que puede argumentarse fundamentada en que incluye al bebé en el vientre de la madre. Y que el Estado tiene un derecho. Y cuando tú dices que nuestra Constitución es de factura más ancha, la pregunta que se van a tener que contestar esos jueces es: ¿factura más ancha para quién? ¿Para la mujer o para la vida? Para el bebé? Y esa va a ser la gran pregunta. Y van a haber muchos amigos de la Corte, créeme, en ese caso. Me sospecho que ustedes. Bueno. Sonimar, ¿cuál es tu opinión? ¿Tenemos un Tribunal Supremo conservador o progresista? Mira, yo me atengo a las mismas expresiones de los compañeros en cuanto a que el tribunal realmente va a resolver de acuerdo a los hechos y nos pueden dar sorpresas, pero yo quiero que el pueblo cristiano sepa algo. Los jueces del Tribunal Supremo están ahí para interpretar la Constitución de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico es la voluntad del pueblo. Realmente quien manda son los puertorriqueños. Si el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidiera un día que nuestra Constitución se puede interpretar como que incluye implícitamente el derecho al aborto, lo próximo que hay que hacer es una enmienda constitucional para quitar de toda duda que nuestro derecho a la intimidad está ligado al derecho al aborto. Esto no es nuevo, esto lo han hecho otros estados, en donde se aclare en nuestra Constitución que nada en esta Constitución se podrá interpretar como que cobija un derecho al aborto y los legisladores podrán legislar o prohibirlo como entiendan de acuerdo a la voluntad de sus ciudadanos. Así que esto es cuestión de procesos. No nos cansemos de luchar por la vida, no nos cansemos de hablar cuando tenemos que hablar, porque con el tiempo y la pasión y la estrategia indicada en su momento vamos a llegar a donde nosotros queremos, que es proteger la vida del bebé en el vientre y de la madre. Sony, millón de gracias por estar todo este tiempo con nosotros, por tu aportación valiosísima. Te bendecimos y prometo abusar de tu bondad para tenerte en otro programa. Gracias. Claro que sí, gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo ya por esta noche. Creo que en los puntos fundamentales los abogados en esta noche coincidieron. Vieron un careíto, vieron en las cosas en las que pueden tener algunas diferencias en un enfoque aquí o un enfoque allá,
Pero todo lo que es fundamental, me parece que nuestros 4 invitados en esta noche han coincidido en lo que es fundamental. Necesitamos legislación, la que tenemos al alcance es el proyecto 693, que tiene apoyo tripartita, es lo más cerca de restringir el aborto a corto plazo. Cualquier otra cosa, cada cual tiene derecho a expresar sus ideas, pero yo siempre me pregunto, si voy a venderle algo al pueblo, necesito darle una alternativa. En mi caso, como comunicador, me he convencido en este proceso de que a la hora de salvar vidas en el vientre de la madre, el 693 es lo más alcanzable que yo tengo a corto plazo, con apoyo de quien domina la legislatura, que son esos 3 partidos políticos. Cuando se unen, tienen la mayoría de los votos, los populares, los nuevos progresistas y el votito de Proyecto Dignidad en cada cuerpo. Así que espero que esta discusión nos lleve a mayores niveles de madurez, que no lo mezclemos con intereses personales o políticos, porque creo que si nos salimos de esa ruta, ya sabemos por los 4 abogados que hemos tenido en esta noche aquí, que el aborto sigue por la libre, que las autoridades no van a hacer absolutamente nada para cambiar eso actualmente. Así que oponerse a lo que tenemos al alcance sería darle gabela, como aprendí en el campo esa palabra, ¿verdad? Ustedes usaron la palabra gabela. Darle ventaja, darle tiempo adicional a aquellos que les fascina la industria del aborto y le encanta matar vidas humanas, porque si no hay un plan y el que te hable de lo contrario no tiene un plan y no tiene contactos definidos para llevar eso a ejecución, no te está conduciendo absolutamente a nada, por mejor intención que tenga. Invitados, en esta noche les agradezco de corazón su tiempo. Espero molestarlos en un futuro no muy lejano y bendigo sus vidas para que Dios les dé mucha salud, mucha sabiduría y sigan siendo ese baluarte que han sido a favor de los no nacidos en Puerto Rico. Les bendigo y les agradezco. Amén. Gracias. Tienen una cita conmigo el próximo jueves en otra edición de Qué Madera. Buenas noches, bendiciones.